Este que les voy a mostrar es uno con el que particularmente me siento muy a gusto. Fíjense el nombre, asientos con excavaciones. Este módulo de Geofy de verdad que está muy interesante. Fíjense cómo funciona. Este es el clásico problema que vamos a conseguir no solo cuando trabajemos en algún proyecto de excavación subterránea con túneles, con trenes subterráneos, ni nada de esto, que entiendo que son proyectos muy ambiciosos, que ya pueden estar a cargo de grandes consultoras y equipos de trabajo mucho más extensos, etcétera. Pero, ¿qué ocurre cuando nos hacemos la clásica pregunta de quiero colocar un colector de drenaje o quiero hacer una excavación profunda debajo de una edificación y quiero ver de que a la profundidad a la que hago la excavación no se me generen daños sobre las construcciones? Entonces, ¿para qué sirve este módulo? Este módulo también yo puedo definirlo por etapas. En una primera etapa, vamos a revisar, yo tengo acá una configuración en donde puedo diferenciar los métodos de análisis. Hay un método de análisis basado en la pérdida de volumen. Si ustedes revisan en la ayuda acá del software, van a poder conseguir la teoría asociada a pérdida de volumen, que tiene que ver con la pérdida de volumen que experimenta el terreno cuando se da la deformación de la edificación. Es decir, que este módulo está vinculado con el módulo de asiento que les mostré hace un momento. O pueden trabajar con métodos más clásicos, como el de Peck, que lo van a conseguir en la bibliografía. El texto de Ralph Peck y el profesor Terzaghi tiene incorporado las ecuaciones para el análisis del método clásico. Hay diferencias en ambos procedimientos. Allí ya al estudiar en qué consiste cada uno de estos procedimientos, ya ustedes tienen el criterio para adoptar el procedimiento más adecuado. Me voy a ir al método de la pérdida de volumen, un método más nuevo y que ha arrojado muy buenos resultados en la práctica. Fíjense que tenemos acá, construcciones. Él acá, yo me voy a dar clic acá y le voy a dar editar. Fíjense, él indica unas medidas para la construcción 1. Fíjense que en este caso tengo la coordenada X1 está ubicada a 85 y la coordenada X2 está ubicada a 115. Vamos a suponer que yo cambio este valor y le digo 105. Y automáticamente cuando haga la corrida, esta línea que está acá se va a desplazar en función de que estoy cambiando la coordenada de la edificación. La altura de la edificación la puedo cambiar y puedo cambiar la profundidad a la que está enterrada. Fíjense que este está en el nivel 0. Yo doy OK, fíjense, ve, ya automáticamente él desplazó la línea de la construcción. Fíjense que la construcción 2, le voy a dar editar. En este caso tengo que inicia en la coordenada 118 y termina en la 128. Este límite acá lo fijé en 0.30. Vamos a suponer que yo en vez de 118 coloco acá 110, por ejemplo. Vamos a ver. Y cliqueamos OK. Esta altura es 4 metros y aquí lo estoy enterrando 1 metro. Ojo, puede ser cualquier cosa, puede ser superficial o puede que no esté o puede ser que esté enterrado más. Vamos a hacerlo para que no queden con esta duda. Vamos a suponer que yo coloco acá, no sé, 1,50 m y le doy OK y automáticamente se enterró más la construcción 2. ¿Qué ocurre en esta primera etapa? Que estamos colocando esta excavación acá, esta excavación circular. Vamos a verla. Esta excavación 1 la voy a editar y fíjense que esta excavación está ubicada en el punto, en la cota 100, este punto es 100, a una profundidad de 15 metros. El radio de dicha excavación es 1 metro. Si no es circular, puedo trabajar con el área equivalente. Fíjense que puedo pasarme de radio a área fácilmente. Lo hacemos circular, yo digo que el radio es 1 metro y vamos a colocar esto un poco más arriba. Vamos a suponer que esa primera excavación se desarrolla a 10 metros de profundidad y le damos entonces OK. Esto que está acá son parámetros que fíjense que tienen que ver con la pérdida de volumen. Entonces hay unas recomendaciones en función del tipo de suelo que estamos utilizando y en función de la influencia de la edificación. Eso lo pueden conseguir en el manual técnico de Geofy. Cliqueamos OK, aquí está la excavación 1. Cuando yo paso a la segunda fase de análisis, ahora aparece otra excavación que tengo acá. Fíjense que esta la tengo a 15 metros de profundidad. Vamos a dejarla allí, simplemente para analizar el caso. Y puedo entonces perfectamente hacer cambios en lo que serían ambas excavaciones. Yo puedo incorporar, fíjense, yo puedo incorporar mediciones. Es decir,
yo puedo darle al software la magnitud de alguna medición particular que tenga en sitio y con eso él me cuantifica las deflexiones en función de la medición que yo le doy a la herramienta. En este caso, si no tengo ninguna data, como es lo usual en proyectos convencionales, es sumamente complicado instrumentar una edificación para obtener mediciones. No lo utilizaré, pero en caso tal de que lo tengamos, podemos incorporarlo en esta ventana que vemos acá. ¿Okay? La etapa 1, la etapa 2. Vamos entonces ya teniendo claro esto, vamos a hacer el análisis. Yo lo voy a dar acá, análisis. Y fíjense qué ocurre. Él me está mostrando acá los resultados de la deformación en el punto máximo de la zona de influencia sobre estas edificaciones a nivel de superficie, pero yo puedo pedir esto también en el fondo. Fíjense entonces que él me da la deformación ya a una profundidad mayor y ya comienza a tomar en cuenta lo que hace la construcción 2. Pero si yo le doy acá a distribución de valores, fíjense que estoy obteniendo las magnitudes de los asentamientos en milímetros debido a los edificios, estoy obteniendo las deformaciones horizontales, ¿ok? Porque obviamente hay una distorsión vertical, pero que se traduce también en una magnitud de deformación horizontal. Hay una tensión horizontal, pero fíjense esto que está acá es la distorsión angular. O sea que nosotros podemos ver en diferentes puntos en donde estoy edificando, puedo ver cuánto vale la distorsión angular como tal en diferentes zonas del edificio. Esto es muy interesante porque lo podemos acoplar con la información que manejan los códigos. Si yo le doy en detalle, tengo un resumen acá de los valores reportados, ¿ok? Pero esto es lo más interesante. Yo le doy acá a daños y fíjense, estoy en la etapa 1, no lo pierdan de vista. El color verde me indica una condición, véanlo acá, de microgrietas, ¿ok? Esta zona gris es prácticamente ningún daño y en la construcción 2 se manifiesta prácticamente la misma condición. Esta forma o esta representación está en función de una condición de daño en edificios de mampostería. Nosotros podemos editar estos valores. En el menú de configuración yo puedo irme a lo que es la modificación de los valores de agrietamiento, de manera entonces que yo puedo cambiar dicha condición. Y ahorita lo vamos a ver, que no quiero perder de vista esto. Y fíjense entonces que en función de las recomendaciones que ya trae por defecto el software para edificaciones de mampostería, yo puedo clasificar los diferentes niveles de daño. Esto que está acá son grietas en tracción, pero yo puedo visualizar daño por buzamiento, fíjense, muy interesante. Desviación relativa, ya esto tiene que ver con distorsión, ¿ok? Y ya lo que sería visualizar completamente la construcción únicamente. Entonces, yo puedo visualizar lo que está ocurriendo, ojo, en la etapa 1. Cuando voy a en la etapa 1 que existe únicamente esta excavación. Recuerden, si yo me voy a la etapa 2, entonces en la etapa 2 consigo que por grieta de tracción tengo un comportamiento parecido. Acá hay microgrietas, acá hay, pero ya esta zona comienza a sufrir de agrietamiento estos dos extremos y esta es la zona que no manifiesta ningún tipo de daño. Entonces la pregunta interesante es, ¿qué pasa entonces? Yo me voy a ir otra vez a geometría, a la excavación 1, vamos a hacerlo en la excavación 2. Le voy a dar editar. Vamos a suponer que nos dicen, mira, el radio de la excavación ya no es 1 metro, ahora resulta que cambié el proyecto y ahora son 3,50 metros. Cliqueamos OK y aumentó acá lo que sería el diámetro y por ende el área de la zona excavada. Voy a hacer lo que sería el análisis. Aquí tengo ahora los nuevos resultados de la etapa 2, ¿okay? Superficiales y a nivel de fondo. Tengo ya la nueva data. Fíjense, esto es interesante, no se los había mostrado. Cuando yo marco acá en el fondo, yo puedo decirle que me dé las deformaciones a una profundidad que me interese. Vamos a suponer que a mí me interesa saber lo que está ocurriendo a 3 metros de profundidad. Cliqueo acá 3 y tengo entonces lo que ocurre a nivel de asentamiento, deformación horizontal y distorsión angular a una profundidad de 3 metros. De igual forma puedo obtener el resumen o el reporte de tales resultados. ¿Ok? Pero fíjense entonces qué pasa si yo solicito acá los daños. Fíjense lo que ocurrió. Vean la línea de deformación. Claro, obviamente incrementé fuertemente esta dimensión de la excavación y fíjense que esta zona ya estoy manifestando daño medio, incluso ya tengo una zona acá con daño grave, ¿ok? En función del nivel de deformación que se está generando sobre las edificaciones.
Quiere decir entonces que esta es una herramienta sumamente potente para entender entonces lo que está ocurriendo sobre el edificio cuando se manifiestan este tipo de excavaciones. ¿Ok? Y puedo entonces calibrar según el código que estemos utilizando si estos valores son aceptables o no son aceptables. Si imagínense ustedes que tengan una fachada de vidrio donde debajo de la estructura tienen que hacer una excavación para pasar una tubería de 2 metros, entonces bueno, nos interesará saber si esa deformación que pueda sufrir el terreno pueda afectar fuertemente el comportamiento del edificio existente. Sobre todo que esto es muy útil para edificaciones existentes. Obviamente, si estamos trabajando en fase de proyecto desde cero, obviamente tomaremos la previsión para que esto no ocurra, pero cuando el edificio es existente y tenemos que hacer algo como esto, considero que esta es una herramienta sumamente potente. ¿Ok? Entonces, bueno, los invito a que la revisen con calma también y puedan analizarla.